Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Padre Jorge, muy buenos días. Muy buenos días, mi querida María. Me da mucho gusto saludarte. Oye, qué música más guapachosa y cascabelera tenías, ¿eh? Bien buena para bailar, ¿verdad, padre? Sí. Qué bueno. Muy bien. ¿Qué me cuentas, mi querida María? Bueno, pues lo único que le cuento es que pues estamos muy bien, bendito sea Dios. El Señor nos ha regalado un nuevo día y eso hay que festejarlo y hay que hacerlo de la mejor Fíjate manera. qué buena onda, que no nos dio un día viejo, sino que está nuevecito. Que está nuevo el día. Uh-huh. Qué bueno, padre, me da mucho Y gusto. si nos diera un día viejo, como que qué gacho, ¿no? La verdad sí que qué gacho que nos dé un día viejo, ¿verdad? Pues nos da siempre un día nuevo, siempre estrenando. Qué bueno. Sí, padre. Acuérdate de la canción de Facundo Cabral, este es un nuevo día para ser un hombre nuevo. Este es un nuevo día, decía él, esta canción la canto siempre las mañanas. Dice, hoy es el momento para liberarte de la tarjeta de crédito, para decirle no a esa mujer que ya no amas, para decirle no a ese hombre que has dejado de amar. Hoy es un día nuevo, es un día para empezar, es un día para ser feliz. A fin de cuentas, lo que Dios quiere de nosotros es la felicidad. Si nos empeñamos a estar tristes es que no hacemos caso al plan de Dios. La felicidad es más parecida a la santidad. La tristeza se parece más al pecado, porque Dios quiere que seamos felices. No hay que confundir la felicidad con el placer o con el jolgorio, porque el placer es sabroso, pero siempre deja vacío, siempre deja enfermedades, siempre deja dolores de cabeza. La felicidad es más perenne porque es una búsqueda constante y en la búsqueda, mientras vas por el camino, lo estás disfrutando hasta llegar a la plenitud de la felicidad que es la perfección en Dios. Así que hoy es un nuevo día y es una oportunidad para ser feliz verdaderamente. Hoy estamos celebrando a Santa Viviana. De hecho, Santa Viviana, junto con toda su familia, murieron mártires a causa del emperador Juliano, el apóstata. Él había sido cristiano, pero no solamente apostató de la fe, sino que persiguió a la iglesia y volvieron a haber sacrificios a mártires y al papá de Viviana lo sacrificaron por dar ayuda a los pobres y por enterrar a los mártires. Entonces lo ejecutaron. Su mamá también fue sacrificada, fue martirizada por la misma causa, por ayudar a los necesitados y por profesar su fe. Su hermana murió de inanición por no apostatar de la fe y a ella la flagelaron hasta morir. Ella es patrona, fue patrona de la Catedral de Los Ángeles, era la Catedral de Santa Viviana. Bueno, pues es lo que estamos celebrando el día de hoy, una familia de mártires. Muy bien. ¿Y qué me cuentas, mi querida María? Además de hablar de este tema de Santa Viviana, ¿qué novedades hay? Pues la única novedad, padre, es que pues estamos aquí todavía dándole gracias a Dios por como le dije ya, este nuevo día y agradecidos con Dios de que nos ha dado la oportunidad. Te están llamando, ok. No. ¿Tuviste algo de la congregación que hizo en el Zócalo el presidente López Obrador? No, padre, no. La verdad, mire, yo soy muy poco para estar mirando toda esa clase de noticias. Debería Sí, tenemos que estar enterados de lo que pasa en el mundo. Sí. No solamente aquí, sino también, por ejemplo, Estados Unidos ha mandado 1,000 tropas a África. Hay países en conflicto ahorita, pero como son negritos, pues, no nos llama la atención hasta que interviene Estados Unidos. En Rusia, por ejemplo, se descubrió que había oficiales ucranianos que estaban haciendo espionaje y terrorismo en Rusia. Nos damos cuenta, por ejemplo, de
situaciones que están pasando alrededor del mundo. Ahora oí la noticia de que los 9 reos que escaparon ayer de una forma espectacular en Tula, Hidalgo, que pusieron 3 carros bomba en diferentes puntos para distraer a la policía, y mientras tanto ellos entraron, un comando armado entró con una camioneta blindada, derribó la pared del penal y se llevó a 9 reos. Según dicen, hoy los recuperaron, los volvieron a atrapar, gracias a que un reo soltó la lengua y explicó quién había perpetrado todo esto. Bueno, pues son las cosas que están pasando. Ayer el acontecimiento de López Obrador con motivo de su 3er año de esta transformación de la cuarta transformación, se aventó, o sea, fue una festividad al egocentrismo. Se aventó un discurso de 1 hora y media, presentó luego a su derecha a Claudia Sheinbaum, que es su candidata preferencial para sucederlo en el trono, y muy distante hasta el final estuvo el ex regente de la ciudad, ya se me fue el nombre, pero bueno, luego que es que Alzheimer's no me deja. Bueno, pero de hecho había mucha gente que llevaba sus gorros blancos, sus chalecos blancos, apoyando a López Obrador. Obviamente son los famosos acarreados. Los acarreados, que era costumbre del PRI de llevar gente acarreada a cambio de un sombrero y una torta. Aquí les dan además su gorrita, su chaleco, y les dan de comer gratis y los acarrean, y quizás hasta les dan una tarjeta de crédito por una cantidad mínima para que puedan participar ahí de este evento. A la entrada se estuvo pidiendo a todos los que entraban a que firmaran la propuesta de la renovación de cargo, porque no se puede hacer una propuesta de ese sentido si no hay una cantidad mínima de firmas, y parece que no ha habido resultado, entonces estaban forzando a que se hicieran estas firmas. El hijo del presidente Lázaro Cárdenas, que es Lázaro Cárdenas Jr., Cuauhtémoc Cárdenas, perdón, que fue el que inició el partido del PRD, donde militaba Andrés Manuel López Obrador, y que pues después se convirtió por López Obrador en Morena, que el Bronco decía, pues más que Morena es prieta, porque están muchos ex militantes del PRI, así que más que Morena es prieta. Bueno, Cuauhtémoc Cárdenas criticó esos 3 años donde no hay un plan, donde hay contingencia, donde hay escasez, y criticó fuertemente esta transformación de cuarta que no está funcionando. Sin embargo, pues, Dios es más grande que nuestros problemas. Hemos pasado por peores presidentes, entre ellos Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón. Fíjate un detalle que estaba escuchando hoy del padre José de Jesús Aguilar, que hace un recuento histórico del Cerro del Cubilete, que en el año de 1915 México declaró a Cristo Rey del Universo, Rey de México. Es decir, había la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, pero México fue el primer país en declarar a Cristo como su rey. Y entonces empezó a hacer una capilla en el Cerro del Cubilete, que es el centro geográfico de la República Mexicana. Ante esto, en 1925, cuando se levantó la nueva iglesia, fue el delegado papal a poner la primera piedra, y esto, bajo órdenes del presidente Álvaro Obregón, le costó al nuncio papal ser expulsado de México por ese acto. Y ya posteriormente, en 1900, por órdenes de Plutarco Elías Calles, en 1927,
ordenó bajo el mando del general Amaro que se bombardeara desde una avioneta el monumento a Cristo Rey. Posteriormente se volvió a reconstruir ya para 1944 con Manuel Ávila Camacho. No, espérame, estoy mintiendo. Mejor no digo el nombre, pero el presidente aprobó, no sé si era Pascual Rubio o Manuel Ávila Camacho. Bueno, el presidente que estaba en 1944, ahorita se me fue el nombre. Ahora no sé qué me pasa con el Alzheimer. Aprobó la construcción de la nueva iglesia ya en 1952 se inauguró la nueva iglesia del Cubilete. Y ya me acordé del otro personaje que estaba en la festividad, pero muy distante, y finalmente lo presentó al último, Marcelo Ebrard, que es el otro potencial candidato sucesor de Andrés Manuel López Obrador. Así que, bueno, ya están informados de las noticias del día de hoy. Para aquellos que no ven noticias y para ti que no ves noticias, deberías de estar enterada. Especialmente para mí, ¿verdad, padre? De verdad, en serio, nunca, mi esposo es el que él siempre está al tanto de todo eso y a veces que me pone hasta un poquito nervioso por estarlo escuchando. Nunca me ha gustado, padre. ¿Sí debería de escucharlas? Fíjate O que sea, una cosa que nos decía nuestro profesor, que fue maestro de mis hermanos, el maestro mío, y es un gran amigo, el padre José de la Luz Carrasco, decía: las lecturas del sacerdote deben de ser las Sagradas Escrituras, la liturgia de las horas y el periódico. Es decir, tenemos que estar enterados de lo que sucede en el mundo, en el mundo. porque no podemos ser indiferentes ante las necesidades del mundo. Entonces tenemos que estar en constante información para poder tomar. Somos líderes de opinión y por lo tanto no podemos ignorar qué es lo que sucede en el mundo, porque nos afecta y tenemos que tomar una acción determinada, y cada uno de nosotros tenemos que participar activamente. Tanto el Papa Benedicto, que decía que la política es el acto más sublime de amor de una persona, de un cristiano, como el Papa Francisco lo ha ratificado, los cristianos debemos de estar involucrados en la política. Si la política está mal, es porque nosotros cristianos somos indiferentes a la política. Entonces tenemos que tener una acción participativa y activa. Desde aquí los que somos ciudadanos de este país, que no dejamos de ser ciudadanos de México y de otros países de donde venimos, tenemos que tener una participación activa. Incluso el voto es una forma de participar, pero es tomar en cuenta, no acciones de blanco y negro de que, es que está en contra del aborto, voy a votar por él. Sí está en contra del aborto, pero está en contra de los derechos humanos, está en contra de las familias, está en contra de la migración, está en contra de muchas otras cosas. Es que sí favorece el aborto, sí, favorece el aborto, pero no te obliga a abortar. Y de ti depende educar a tus hijos para que se eduquen en favor de la vida. Está a favor del aborto, pero está a favor de las relaciones internacionales, de la paz del mundo, de los derechos humanos, está a favor de las familias, está a favor de un montón de cosas. O sea, hay que valorar y hay que tomar en cuenta, y hay que tener, por eso hay que estar bien informados y tener una participación activa dentro de la política, incluso el llamar a nuestros representantes, a nuestros senadores, a nuestros congresistas. Para eso están, para representarnos. Yo me peleé con la Pfizer, la Feinstein, perdón, la senadora de California, porque dice que está defendiendo el derecho de tantas mujeres para que aborten de una forma protegida y que no mueran tantas pobrecitas víctimas. Le digo, me extraña, yo voté por ti confiando en tu buen criterio, me arrepiento de ello, porque estás condenando a muerte a muchos ciudadanos inocentes que tienen derecho a la vida y ya están vivos. Pero en fin,
tenemos que hacer oír nuestra voz y tener una participación política y activa. ¿Ok? Edith, voten por mí para presidente. Sí, desafortunadamente, padre, usted tiene toda la razón. Nos pasan tantas cosas porque no apoyamos en realidad. No estamos al tanto de todo. Créame que voy a poner esto a practicar en cuenta y a tener oídos para escuchar todas. No puedo, a veces, no puedo entender muchas cosas, pero pues voy a tratar de hacerlo. Gracias, María. Fíjate que platicaba con mi hermano Jairo acerca de la popularidad de Andrés Manuel López Obrador, que bajó del 70 al 60%, pero de hecho tiene una gran popularidad. Es un tipo carismático, o sea, tiene carisma y hasta a mí en lo personal me cae bien, ¿sí? O sea, es un tipo simpático, pero sus acciones son las que son lamentables. Y le pregunto a Jairo, ¿por qué hay tantos seguidores? Dice, porque no están enterados. La gente parece que vive igual, que no pasa nada. Subió la gasolina, pero en todas partes. Sube el precio en el mercado y demás, pero pues de alguna manera se vive igual. La gente no lo nota, la gente no se entera. O sea, no se entera de las consecuencias que hay. Es lo malo de enterarse. Es decir, es como negar ir al médico porque te sientes bien, pero en realidad se está desarrollando un tumor que si no se trata a tiempo, es mortal y ya cuando lo quieres tratar, definitivamente no hay remedio. Entonces, no por el hecho de cerrar nuestros ojos a la realidad o ignorar lo que pasa en torno nuestro, nos da una salvación o una solución, sino que tenemos que estar bien enterados y bien informados al respecto. ¿Ok? Así que muchas gracias, María. No fue regaño, fue motivación para no, ti. está bien, o sea, no, yo no lo tomo como regaño en realidad, porque le digo, ya varias veces he platicado con mi esposo acerca de esto y sí me dice, ¿sabes qué? Necesitamos estar enterados de todo lo que está pasando, porque para que no nos llegue así de repente las noticias, ¿verdad? Y sí es muy importante estar al Había tanto. un comentario de alguien que decía, cuando empezaron a perseguir a los judíos, a mí no me importó, yo no soy judío. Después hubo represión contra los cristianos, yo no soy cristiano, no me importó. Y posteriormente empezaron a perseguir a todos los ciudadanos y a oprimirlos, pero ya no había quien hablara por mí. Es decir, tenemos que levantar nuestra voz y esto es la ley de Dios. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como te amas a ti mismo, lo cual supone una autoestima, un sentido de respeto y de dignidad personal. Y en la misma forma como exige respeto y dignidad para ti, tienes que levantar tu voz para defender a aquellos cuya dignidad está siendo atropellada, cuyos derechos humanos son violados, y tenemos que levantar la voz por el prójimo. En la misma forma como nos amamos, debemos de tratar de luchar por los derechos de los demás. Así que la iglesia está siendo criticada, incluso hay varios sacerdotes que han sido perseguidos en México actualmente, tanto el cardenal Aguiar como el cardenal de Guadalajara, como muchos otros obispos y sacerdotes han sido censurados por hacer lo que yo estoy haciendo, por hablar y crear conciencia a la gente acerca de lo que está pasando. Y no se está invitando a votar por alguien en especial, sino que se está invitando a la gente que tome conciencia. Pero en el régimen actual, aquellos que no apoyan al presidente son enemigos de la patria, son enemigos, son los que están en contra de la transformación y demás. Entonces hay que tomar conciencia al respecto y hablar con libertad. ¿Ok? Gracias, padre. Muy nutritiva su información y pues no sé si tenga algo más que agregar o ya Pues no, damos más bien, inicio a las preguntas. este programa es de nuestro auditorio, así que no sé si nuestro gentil auditorio haya ya hecho alguna pregunta o nos cuente un chiste o alguna cosa así. Ustedes, este programa. Así que, por favor,
participen mandando sus comentarios o sus preguntas, chismes y aclaraciones a Facebook, a Unidos por Cristo y María oficial. Ya después, cuando a doña María Portillo le dé la gana, vamos a estar en YouTube, en UPCM oficial. Pero también pueden llamar por teléfono si es que hay alguien que conteste las llamadas. ¿Hay alguien, María? No tenemos a nadie el día de hoy. No nos llamen, No porque nos llamen. Mejor por Facebook. Mejor pónganos sus preguntas en Facebook Live, por ahí estaremos contestando, o sea, estaremos haciendo la pregunta al Padre para que nos dé información. Y mire, Padre, esta mañana recibí una llamada desde San Antonio, Texas, nuestro hermano Jesús Espino, que nos dice que él le encanta escuchar su programación y pues Gracias, Jesús. Le mandamos un saludito a Jesús y su esposa María, que nos escuchan en San Antonio, Texas, y así como ellos, pues nos escuchan mucho. Saludamos a todos en general. Bonito San Antonio, Texas. ¿Ya has estado por allá? Nada más de pasada, Padre. No me ha tocado la oportunidad de No, vale la llegar. pena visitarse. Hace muchos años que no voy, pero mira, yo ahí estuve haciendo relaciones públicas para Viva la Gente en 1975 y me tocó ver al presidente Ford, que fue al Álamo, y cuando yo estaba ahí fue una experiencia bonita, pero en ese mes que duré en San Antonio, me daba el lujo de ir a comer a la Casa del Río, que queda junto por el Paseo del Río, que es el río que cruza San Antonio, Texas, que está muy bonito, muy bien arreglado, con unas banquetas a los lados que tiene unos restaurantes y también tiene tiendas y demás. Es muy bonito pasear por ahí y tiene unas lanchitas planas que te llevan a pasear por el río, muchos puentes y demás. Yo iba a la Corte del Canguro. A lo mejor esos negocios ya ni existen. Fue hace casi 50 años. Así es. Estamos hablando del siglo pasado, cuando yo era joven. Pero San Antonio es hermoso. Luego la torre que se hizo para la Feria Internacional de San Antonio, Texas, la Feria Mundial. Tiene muchas cosas hermosas. A mí me encantó San Antonio. Así que, mi querido Jesús, muchas gracias por mandarnos saludos desde tu hermosa tierra donde vives. Así es, y por aquí nos mandaron una pregunta, Padre. Dice que meditando en este tiempo en el que estamos, ¿verdad? En tiempo de Adviento, de preparación, nos preguntan que por qué Dios, siendo Dios, se hizo tan pequeño, se hizo tan pobre. Que puede entender esta persona que dicen que Dios es un misterio, pero que ella no entiende, no quisiera saber un poquito más acerca de esto. Tú, María, ¿qué opinas? ¿Por qué crees? Pues yo pienso, Padre, mi opinión es por amor a nosotros. Nos podría haber amado, pero con mucha lana. También, ¿verdad? Pues sí, podría haber ayudado a muchos, podría haber tenido mucho dinero, así que no veo por qué no. ¿Tú qué crees? Pues sí, o sea, en primer lugar, sí se pone uno a meditar un poquito y como se dice, ¿verdad? Dios es un misterio y yo creo que pues que nadie vamos a poder entender claramente. Yo, sinceramente, lo que no entiendo es por qué se bautizó por Juan. A ver, el bautismo es para el perdón de los pecados. Cristo no tenía pecados. No tenía pecados. ¿Para qué más es el bautismo? Para hacernos miembros de la iglesia, hijos de Dios. Del cuerpo místico de Cristo, pero Cristo ya tenía su propio cuerpo. O sea, no lo necesitaba. ¿Para qué más? Así que es un misterio, Padre. Yo no lo puedo entender. No lo puedo entender, de verdad. El bautismo normalmente te perdona todos los pecados. Cristo no tenía pecados. Te incorpora al cuerpo místico de Cristo, que la iglesia de Cristo ya tenía su propio cuerpo. Te da la gracia santificante. Cristo es el Señor de la gracia. ¿Qué más?
te hace hijo de Dios, pues Cristo es el único hijo Es de el Dios. único. Entonces, ¿para qué se bautizaba? Digo yo. Hasta cuando el bautista se sacó de onda, dijo, chale, pues, ¿cómo de que vienes que yo que te bautice y tú eres el que me deberías de bautizar a mí? Y Jesucristo le dijo, shut up. Le dijo, conviene que se haga. Y en ese momento se manifiesta el Espíritu Santo en forma de paloma y dice, ese es mi hijo en quien tengo puestas mis complacencias. Ok. De hecho, el bautizo de Juan no es un bautizo sacramental, no es un sacramento. Es un signo es un símbolo de arrepentimiento y de perdón. Por la misma forma, yo pregunto, ¿por qué Cristo tendría que acabar siendo crucificado? ¿Me puede explicar para qué murió crucificado? ¿Para qué? Sé que murió por nuestros pecados, para hacernos libres a nosotros. Y no bastaba con que tenía que pasar por todo eso. Siendo Dios, no bastaba con que dijeran, hola chavos, soy Dios, me hice hombre como ustedes para poder comunicarme con ustedes. Y vine para salvarlos, para decirles que papi los quiere mucho. O sea, buenísima onda. O sea Es que, más, mi papi tiene una mansión, o sea, picudísima. Y les tengo preparada una habitación a cada uno de ustedes. Quiero verlos en el cielo, ¿eh? Todo lo gacho que han sido ya los perdono. Pórtense bien, ya me voy, ¿ok? Bastaba con que dijera eso, ¿no? sí. O sea, ¿para qué tenía que pasar por todo ese sufrimiento y esa crucifixión y demás? Luego estaríamos nosotros diciendo, sí, pues qué chiste, tú eres Dios, todo lo puedes. Sí, deberías de saber lo que es amar a Dios en tierra de indios. A ver, ¿tú qué sabes de la traición de un amigo? ¿Tú qué sabes lo que es que tu papá se te muera? ¿Tú qué sabes lo que es trabajar y sacarte ampollas en las manos y trabajarle duro con un chorro de sudor o demás, pero para sacar adelante a tu familia? ¿Tú qué sabes de eso si nunca has agarrado un martillo y unos clavos? ¿Tú qué sabes lo que es el sentirte abandonado y que a la mera hora de los cocolazos todos te dejan solo? ¿Tú qué sabes? Deberías de venir para ver lo que es amar a Dios en tierra de indios, caray. ¿Sí? Yo creo que Cristo no tenía necesidad ni de la crucifixión, ni del bautismo, ni de nacer también como un bebé o como un niño. No tenía que haber nacido en una cueva y demás. No era miserable, entendamos bien esto. El oficio de carpintero era un oficio muy bien pagado porque en aquel entonces no se había inventado la formaica, no se había inventado el triple no se había inventado el plástico, ni nada por el estilo. Entonces todos los muebles eran de madera. De Así madera. que tenía mucha demanda. El noble descendiente de reyes, que era José, era descendiente del rey David, fíjate nada más. O sea, no era cualquier cosa. O sea, es como decir, es que no es descendiente de Pérez, sino de Román del Real. O sea, es otra cosa, ¿no? O sea que, Cualquier cosa. José era descendiente de David, era noble y tenía una buena posición. De hecho, su casa allí en Nazaret es muy bonita. Tenía jacuzzi. En serio, no estoy bromeando. En su casa allí en Nazaret hay una piscina a la entrada que era la piscina de purificación, pero es una piscina muy bonita. Es un tipo jacuzzi, con azulejos, con, ¿cómo se llama estos? Mosaicos pequeños así, y estaba muy bien hecha, muy, muy, muy bonito. Tenía sus habitaciones, tenía abajo estaba el taller de San José. O sea, vivían en cuevas que se adaptaban como casas, pero no era una casa despreciable. ¿Por qué nace en una cueva y su cuna es un pesebre? Por las circunstancias. Es decir,
había muchísima gente que había ido convocada por Andrés Manuel López, perdón, había muchos para, no, siendo se había convocado a un censo, entonces todos iban a su lugar de origen. José es de la familia de David y el pueblo de David es Belén. Entonces había mucha gente que había llegado allí. Y José tenía familiares en Belén. De hecho, pero no había lugar donde se quedara. Entonces, no quiere decir que quedó abandonado. Yo creo que el hecho de haber llegado con alguien que le dijo, oye, pues, me da pena, pero no puedo sacar a ninguno de los huéspedes para dejártelo a ti, pero no quiero dejarte desprotegido. Mira, se me ocurre que tengo aquí una cueva, o sea, es un lugar de cuevas. Hay una cueva que sirve como establo, no es lo mejor, pero ahí vas a estar protegido. Seguramente le llevó algunas mantas, le acomodó paja y demás para hacer la cama de María. Seguramente le ayudó en esa cueva, pero no es porque estuviera pobre. Entonces Cristo nació pobre, siendo rico, es decir, Él es el dueño del universo entero. ¿Quién más rico sino Dios? Pero no tiene caso el hecho de traer $5, aunque tengas en tu cuenta de banco miles de dólares, ¿no? Pero en este caso, Cristo nace pobre para hacerse uno como nosotros, en todo igual a nosotros, menos el pecado, porque el pecado no corresponde a nuestra naturaleza humana. El pecado no es nuestra opción. Tenemos la opción de vivir en la virtud o de pecar. El pecado es una mala opción, pero Cristo no toma esa mala opción de pecar. Y mira que tendría muchas ocasiones para pecar. Las tentaciones de Cristo en el monte son simbólicas, es decir, las tentaciones de hacer un mesianismo fácil. Tenía enemigos y podría haberles dado en la torre. Esa es la tentación del poder que tienen los apóstoles cuando van a Samaria a pedir un lugar. Están haciendo relaciones públicas para el viaje que tiene planeado Jesús, pero en Samaria dicen, sí, como no lo recibimos, es buena onda. ¿Y luego qué van a hacer? No, pues vamos a seguir a Jerusalén. Ah, no, va con nuestros enemigos los judíos, no, aquí no lo recibimos. Y van con el chisme con Jesús y dice, Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y acabe con ellos? Y Jesucristo les dijo, chamacos babosos estos. O sea, lo reprende, es decir, es el abuso del poder, es la tentación de tener poder y hacerlo mal. Y cuando es atrapado, arrestado por ese pelotón que va a arrestarlo en el huerto de Getsemaní, Simón Pedro toma la espada y corta oreja y se convierte en el patrono de los toreros. Cortó oreja. No, saca la espada y se confronta ante todo el pelotón. Él solo dice, órale todos, en bola uno por uno, aquí yo los defiendo. Y Jesucristo lo reprende, dice, guarda la espada. ¿No crees que si yo quisiera le podría pedir a papi que mandara un ejército de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se podría cumplir la voluntad? Entonces, Cristo, teniendo el poder, sin embargo, se somete, se hace uno como nosotros. No usa influencias ni nada, sino que se somete y pasa por todo lo nuestro. Es decir, siendo Dios, siendo rico, sin embargo, viene a hacerse solidario con nosotros, uno con nosotros. No era necesario su bautizo, pero se hace uno con nosotros. Así que lo bonito ahí se cumple el nombre de la profecía, Emmanuel, Dios con nosotros. Tengo aquí un comentario. Uh-huh. Tengo un comentario, padre, aquí que nos escribe Blanca Salazar. Dice, padre, pienso que si no se hubiera bautizado, hubiera sido un buen pretexto para no bautizarnos nosotros tampoco, ni a nuestros hijos. No, fíjate que el bautizo de Cristo es un bautizo de sangre, realmente.
Y el bautizo de Cristo es un sacramento. Ese sí es sacramental, el de Juan no era sacramento, el de Cristo es un sacramento cuando ordena sacerdotes a sus apóstoles al decir, hagan esto en conmemoración mía. Cuando sopla sobre ellos después de su resurrección y dice, reciban el Espíritu Santo, les doy el poder para perdonar pecados. Cuando los mandas a los confines de la tierra y dice, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El que crea y sea bautizado se salvará. El que se resista a creer, gacha su calaca. Ya se perdió, ¿ok? Entonces, en este caso nosotros somos bautizados y luego creemos. Es por eso que se hace énfasis en que los papás, pues los niños no tienen la culpa de escoger papás, ¿sí? Te tocaron los papás que te tocaron, pero sí se pide que los padrinos sean católicos, practicantes, ejemplares. No de ir a misa nada más cuando les da su gana, sino que estén yendo a misa cada semana y comulgando. Si no pueden comulgar, no pueden ser padrinos. Si están arrejuntados o como quien dice ejerciendo sin título, no pueden ser padrinos. Deben de estar casados por la iglesia, si es que están casados. Si son solteros, deben de haber recibido el sacramento de la confirmación y deben de estar llevando una vida ejemplar. Esto es la condición, porque los padrinos deben de velar por el crecimiento de la fe de sus ahijados y deben de darles un ejemplo de vida. Entonces el sacramento del bautismo sí es sacramento. El de Cristo, el bautismo que recibió, no era sacramental. ¿Ok? Muy bien, padre, muchas gracias. Tenemos una pregunta más aquí en Facebook. Dice, padre Jorge, ¿va a asistir a la peregrinación de la Virgen de Guadalupe en Stockton el próximo domingo? Va a ser el día 5, no puedo ir, desgraciadamente, porque no hay sacerdote que me supla aquí. En sábado y domingo pues tengo que chambear aquí, así que eso es lo malo. Si no, yo con mucho gusto estaría ahí de mitotero. Pero vayan, vale la pena. Es algo hermoso. ¿Ok? Gracias, padre. La otra pregunta que tenemos por aquí, padre, es acerca de si nos puede hablar un poquito acerca de los duendes, si esto es verdadero o si existen o no existen. Antes de contestarte esto, quiero quiero platicarles acerca de Drácula. Drácula. Sí. ¿Quién es esa persona? Es el príncipe Dracul, que es héroe nacional de Rumanía, que liberó a Rumanía de los sajones, que protegió a Rumanía de la influencia de los musulmanes, que es héroe de Rumanía, pero que fue mucho más cruel que el monstruo de las pantallas de Bela Lugosi, que interpretó Drácula en el cine. Ese Drácula de capa y muy elegante, muy guapo, solamente le chupaba la sangre a 2 que 3 o 4 chamacas que estaban bonitas y ya. No, Drácula, Dragul, el príncipe, no el conde, sino el príncipe Dragul, era el empalador. A cientos de sus enemigos les clavaba en una estaca y los dejaba morir. Tanto así que el Papa le pidió que no fuera tan cruel con sus enemigos. Tenía la puntada de que fueron una delegación de musulmanes a pedir una amnistía. Les dijo, quítense el turbante ante mí. Lo sentimos, pero nunca nos quitamos el turbante. Ah, sí, pues para estar seguro. A ver, martillo y clavo. ¡Paz! Se los clavó. Así era, así se aventaba el conde Dragul, el príncipe. Ahora, surgió una escritora que escribió la leyenda de Drácula, basado precisamente en algo que es muy común. El síndrome del vampiro es de que le teme a la luz, o sea, no quiere estar ante la luz. De hecho, ¿tú sabes cómo murió Drácula? No, padre. Bueno, iba por el freeway en la noche, llevaba ahí su Porsche, iba manejando así todo, y de repente empieza a fallar, se le poncha la llanta, tiene que hacerse a un lado de la carretera,
Y entonces saca su celular, marca el AAA, ayuda de auxilio en la carretera. Dicen, ¿dónde está? Pues estoy acá en el freeway tal, antes de tal salida. Ah, muy bien, ahorita le mandamos una grúa para ayudarlo. Muy bien. Pues está esperando, no tarda la grúa. Y entonces ve que empieza el crepúsculo y dice, va a empezar a amanecer y me va a matar la luz del sol, mejor lo arreglo yo mismo. Entonces abre la cajuela, saca el gato, empieza ahí, y al momento de sacar la llave de cruz, se murió. De verdad. Es cotorreo, hombre. No se murió de verdad, se murió de mentiritas, pero el hecho es de que le temen miedo a la luz. Les molesta el agua bendita, ¿sí? Les molesta el ajo, ¿sí? Todo eso son los signos del vampiro, pero son exactamente los mismos signos de quien tiene hidrofobia o rabia. Cuando alguien tiene rabia, le molesta el agua, es hidrofobia, fobia al agua. Pero sobre todo porque llegan a echarle agua bendita así, pum, 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 pues entonces dicen, ¿sí? Les molesta la luz porque su sensibilidad se abren más las pupilas con el microbio de la rabia y entonces les molesta la luz, prefieren la oscuridad. Se vuelven tremendos, entonces furiosos, es decir, eso afecta el cerebro y se vuelve una forma de locura. De hecho, alguien llegó a confesarse y dice, padre, me mordió un perro rabioso. Bueno, ¿ya te fuiste a vacunar? ¿Ya te fuiste a que te traten a la antirrábica y todo eso? Dice, todavía no, padre, pero mire, aquí le dejo una lista de tus pecados, no, de las personas que voy a morder. Bueno, entonces este signo de la rabia crea una leyenda, porque obviamente la rabia es contagiosa y a quienes mordían les daba ese mismo síndrome. Entonces por eso se empezó a extender la idea de los vampiros y todo lo demás, pero es basado a la rabia obtenida por la mordida de algún vampiro, o sea, murciélago. Recordemos que el vampiro es un murciélago, de la familia de los murciélagos. Hay unos vampiros muy bonitos. En Animal Kingdom, en Disney World, es precioso la sección de vampiros. Hay unos vampiros que parecen zorros, como zorritos, carita de zorrito y el hambre de zorrito, pero tienen alas. Son muy bonitos. O sea, hay diferentes especies. Pero algunos de esos tienen rabia, entonces al ser mordido por algún animal rabioso, por un vampiro o por un murciélago rabioso, se contagia y esto se empieza a diseminar, a dar. Recordemos que es el doctor Louis Pasteur el que descubrió la vacuna en contra de la rabia. Eso fue apenas hace un par de siglos. ¿Qué tiene que ver esto con los duendes? Antiguamente las personas deformes se ocultaban y no se dejaban ver. Entonces, cuando llegaban a escaparse, cuando salían, estaban buscando que no los vieran. Recordemos que el enanismo es un síndrome también. Hay personas que nacen con enanismo y que antiguamente se consideraba una maldición y era para exhibirse en los circos o contratados como juglares o demás. Entonces, sobre todo cuando queremos relacionar las cosas que no entendemos como algo sobrenatural, era muy común que en Irlanda, por ejemplo, se vieran enanos que se ocultaban y pensaban que eran los duendes, los leprechauns. Y muchas leyendas se dan al respecto. Cuando algo no se encuentra, o te estás busca y de repente lo encuentras enfrente de tus narices, dices, fue la travesura de algún duende seguramente, ¿no? Es muy fácil atribuir lo que no entendemos a cosas sobrenaturales o darles, por ejemplo, la Llorona también, y que muchos han visto a la Llorona, pues han visto a alguna mujer que está
desconsolada y que está llorando, y que cuando se les quieren acercar teniendo miedo le ponen una cara así de, sácate de aquí, viejo desgraciado. Y dicen, ay, la Llorona, ¿no? O sea, es muy fácil cuando alguien anda buscando extraterrestres los va a encontrar. Cuando alguien anda buscando al diablo lo va a encontrar, y cuando alguien anda buscando fantasmas, donde quiera va a ver. Sin embargo, esto se convierte en una leyenda urbana o leyenda popular, y entonces se empiezan a alimentarse la imaginación y los cuentos de duendes y demás. Pero es forma de cómo surge algo explicativo, como le expliqué de Dragul, el príncipe Dragul, que es el conde Drácula en la novela, y de ahí surgen un montón de películas al respecto, de la misma forma, los enanitos, los chamanes, el hombre lobo y todo lo demás. ¿Ok? Muchas gracias, padre. Creo que queda completamente claro. Gracias por su tiempo, gracias por su buen sentido del humor, de verdad me anima bastante. Y pues si no tiene más nada que decirnos, el tiempo se nos ha terminado. Que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más bendiciones. Disney, Disney. Bueno, mañana, Dios mediante, es viernes durante todo el día. Eso espero. Así Si es que es. Dios no tiene otros planes, entonces Dios mediante mañana nos estaremos escuchando nuevamente. Que Dios les acompañe, les colme de gracia y bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hasta la Muchas vista, gracias, padre. Que esté bien, gracias, cuídese Matías. mucho. Dios lo bendiga. Chao. Chao. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.